Muy buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos, vamos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico, como solemos hacer todos los días, porque lo necesitamos y porque sabemos que es algo necesario para nosotros y también que es una forma de obedecer a Dios. El Señor nos ha enseñado, nos ha mandado que perseveremos en escuchar su palabra, en profundizar en ella, en escudriñarla. Y desde hace mucho tiempo aquí estamos intentando hacer eso, escudriñar. No nos conformamos con estudios superficiales, sino que nos metemos en profundidad, en temas. No tenemos prisa, así que un tema lo podemos desarrollar bien largo. Hoy, como veis, volvemos a la serie Personajes de la Biblia, después de que los dos últimos días hemos estado estudiando Éxodo, y vamos a estudiar un nuevo personaje. El último que estudiamos fue Elías. Y hoy toca personaje nuevo. A ver si alguien lo adivina. Voy a daros alguna pista. Es del Antiguo Testamento. Es un rey. ¿Qué más pistas os puedo dar? Bueno, si digo según qué cosas lo vais a adivinar muy rápido. Bueno, de momento es del Antiguo Testamento y es un rey de los más conocidos. Bien, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe. Señor, estamos en tu presencia un día más, abrimos tu palabra y escuchamos tu voz. Queremos, Señor, que tú nos hables, enséñanos, cuídanos, guíanos. Necesitamos, Señor, estar recibiendo el mensaje de tu palabra, lo que tú quieras decirnos. Haz que tu palabra, Señor, abunde en nuestra vida. Nosotros queremos, Señor, recibirla y vamos a intentar no endurecer nuestro corazón como tú nos mandas. Pero necesitamos, Señor, que nos des sabiduría para poder discernir y saber escuchar bien tu voz. Que tú nos ayudes a comprender las palabras que nos quieres decir, que me uses como un instrumento para comunicar a mis hermanos el mensaje que tú quieres darles. Que tu palabra nos hable, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pido una bendición para todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos al estudio bíblico, personajes de la Biblia, y tenemos para comenzar un personaje nuevo, que hemos dicho es un personaje del Antiguo Testamento y es un rey, dos pistas. Su historia aparece en el primer libro de Reyes, otra pista, venga. Mientras lo pensáis, a ver si adivináis de quién vamos a hablar. Miro en el chat en directo, Ana Karina ha escrito: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. El otro día, tristemente, escuchaba de Ecuador, porque Ana Karina y otros hermanos que se conectan de Ecuador, leía que ha terminado el año Ecuador en el ranking número 1 de los países más inseguros y con más delincuencia de América Latina. Eso es una mala noticia. Y yo sé que algunos hermanos que estáis por ahí, pues sabéis de qué hablo porque lo podéis sufrir aún en vuestro entorno, pero oramos por vosotros. Como hemos estado estudiando estos días atrás, qué podemos esperar del futuro, ya hemos visto que este mundo es un mundo que no va a mejorar, sino que va a seguir empeorando. Pero bueno, mandamos un abrazo a los hermanos de Ecuador. Fabiana dice: buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, lluvia de bendiciones para todos. Juan Bermudo dice: buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros, un fuerte abrazo. Y Juan Bermudo dice: Salomón Víctor. Salomón Víctor es un nombre compuesto, ¿no? Salomón Víctor. Bueno, ahí falta una coma, pero bueno, te lo voy a permitir porque sí, es Salomón, has acertado. Salomón, coma, Víctor, sí. Salomón, acertaste. Y Benito dice: buenas noches a todos mis hermanos. Os podía haber dado otras pistas, como diciendo que fue el hombre más sabio, que escribió los proverbios, que era hijo de David, pero entonces hubiese sido demasiado fácil, ¿no? Pero bueno, Juan lo ha acertado a la primera, así que las pistas que os di también eran buenas. La historia de Salomón es una de las más fascinantes de la Biblia por todos los ricos detalles que tiene, que nos pueden enseñar cosas para nuestra vida.
Es muy conocido por su sabiduría, por su riqueza, por su poder, por su fama. Si hubiese vivido en este tiempo, pues habría sido el influencer más famoso, el youtuber más famoso, habría aparecido en el ranking de la revista Forbes como el más rico, habría ocupado las planas de las revistas Time y los diarios más importantes. En su época era conocido en todas partes y no existía internet, que eso tiene mucho mérito. La reina de Saba, bueno, ya iremos viendo detalles, ¿no? Pero si te adelanto algo, la reina de Saba hizo un viaje de más de 2.500 kilómetros para venir a conocerle, porque su fama, imagínate, había llegado hasta esos sitios tan lejanos sin internet. Hoy en día, pues ya te digo, habría sido el hombre más famoso en todos los lugares y niveles, y en su época ya lo fue, sin los recursos y medios que había hoy para darse a conocer. Entonces lo que vamos a hacer, no solo hoy, sino que en diferentes, vamos, no sé cuántos estudios, porque como hacemos siempre vamos a ir sobre la marcha, pero unos cuantos estudios vamos a estar estudiando la vida de Salomón, como uno de los personajes de la Biblia pues más significativos, ¿no? Salomón era hijo, como antes os dije, de David, pero ¿cómo se llamaba su madre? Betsabé. David y Betsabé eran los padres de Salomón. Y su nacimiento fue el resultado, pues de, ya sabéis, ya conocéis la historia de David y Betsabé. Betsabé era la mujer de Urías, no era la mujer legítima de David, simplemente él la codició, ya sabéis toda la historia y todo lo que ocurrió por ahí con el pecado y todo. Y el primer hijo que tuvo con Betsabé falleció al poco de morir, pero después tuvo más hijos con ella y de ese matrimonio, que después ya sí, pues claro, ya estaban casados, ya se murió el marido de, asesinado el marido de Betsabé, pues fíjate, ¿no? Qué testimonio, qué triste, un hombre como David. Siempre tenemos que ser tan prudentes, tenemos que ser tan rigurosos en nuestras vidas, porque David no se imaginó la tragedia y todo lo que conllevaría aquella noche que codició a una mujer que no era suya, era de otro hombre. Pero bueno, de ahí nació Salomón, aún de lo malo que hacemos y ocurre en nuestra vida y en este mundo. Dios cumple sus planes, sus propósitos, y Dios le regaló a David un hijo que por lo menos en sus comienzos fue un hombre justo, que buscaba a Dios, que trataba de agradar a Dios. Después se torcieron las cosas, ya vamos a ir viendo sobre la vida de este rey. Pero desde jovencito Salomón mostró mucha inteligencia, curiosidad. Se dice ahí que tenía un don especial para la poesía y la música. ¿Dónde lo dice? Bueno, pues tenemos un testimonio que son libros que él escribió, como el Cantar de los Cantares o el libro de Proverbios. Entonces, bueno, pues tenía unas cualidades que Dios aprovechó para, inspirado por el Espíritu Santo, dejar algunos libros en la Biblia que contienen mensaje de Dios para nosotros. Es palabra de Dios. También se decía que podía hablar con fluidez varios idiomas. Se sabe que recibió una educación esmerada en temas de gobierno, estrategia militar, en la fe, en las cosas que tenían que ver con Dios, ¿no? David era su padre, evidentemente él se preocupó de enseñar y educar a su hijo, y también con la expectativa que tenía David de que él fuese su sucesor en el trono. Entonces recibió una preparación especial. Salomón asciende al trono de Israel a la muerte de su padre y rápidamente se consolidó como uno de los líderes más poderosos y respetados de Oriente Medio. Durante su reinado, Israel experimentó una época de prosperidad y estabilidad, gracias a esas habilidades que Salomón tenía en su sabiduría como gobernante y la riqueza que generaron las relaciones que él mantenía con otros reinos. Fue un rey muy diplomático, no hubo guerra en el tiempo que él reinó, él sabía cómo tratar con otros reinos,
Eso implica cometer errores también, porque una de las formas, ya te estoy adelantando, es como una introducción, pero después iremos viendo más detalles. Pero una de las maneras que él tenía así para establecer esas relaciones diplomáticas era casarse con hijas de reyes de otras naciones y tal, pero eso también le trajo muchos problemas, como iremos viendo a lo largo de este estudio. Y el hecho de que también de que él elevó el nivel del reino de Israel a lo más alto, no si también aflicción al pueblo, tampoco nos olvidemos de eso, porque a la muerte de Salomón el pueblo tiene que decidir ahora si el hijo de Salomón va a reinar sobre ellos, ya también nos pararemos un poco ahí más adelante. ¿Y qué dijo el pueblo? Mira, tu padre nos ha afligido mucho, nos oprimió muchísimo con los impuestos, con todo. Si tú nos rebajas un poco, te reconoceremos como rey. Así que el pueblo tenía quejas contra Salomón. Mantener un reino rico implica no solamente los negocios, sino también cobrar impuestos y llevar al pueblo a traer tributos y otras cosas, y parece pues que el pueblo no estaban contentos del todo al final de los tiempos del reinado de Salomón. ¿Por qué se le conoce más a Salomón? Mira, yo he dicho unas cuantas cosas, pero no he dicho una muy significativa. Así os hago pensar y participar a los que estáis conectados en el directo. ¿Por qué fue también muy conocido Salomón? A ver si alguien me escribe por aquí algo y lo leemos y así participáis también con vuestros comentarios. Yo mientras os voy diciendo cosas. Como introducción sigo, ¿eh? Salomón fue el tercer y último rey de Israel como Reino Unido. Primer rey, Saúl. Segundo rey, David. Tercer rey, Salomón. Juan dice por su sabiduría. No, bueno, sí, se le conocía, pero eso ya más o menos lo he entredejado ver yo, su sabiduría, su riqueza, sus artes desde muy jovencito. Me refiero a algo muy concreto, a por qué se le conoce a Salomón. Os he dicho algunas cosas, pero he omitido una, hay una que no la he dicho. Eh, Fue el hijo de David y Betsabé, la ex esposa de Urías, el hitita, que David había matado, como le dijo Natán el profeta, con la espada de tus enemigos. Y todo eso fue para ocultar el adulterio con Betsabé. Mientras su marido estaba en el frente de batalla, bueno, pues ya sabéis la historia. David codició a Betsabé, la mandó traer a palacio, se acostó con ella y lo que David no esperaba es que se quedase embarazada. Cuando supo que estaba embarazada, pues entonces ahí ya trató de solucionar esto con el engaño, hizo traer a Urías, pero él no se quiso ir con su mujer y finalmente provocó la muerte. Fue un asesinato. Mijai lo acertó por construir el templo, también porque tenía muchas mujeres y Fabiana también ha dicho construyó el templo. Pero Salomón pasará a la historia como el constructor del primer templo de Israel. Precisamente ayer y antes de ayer en el estudio de Éxodo estamos viendo el tabernáculo y dijimos que el tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo y se manifestaba, donde el pueblo podría venir a traer sus ofrendas, a alabar a Dios, a sus oraciones, porque Dios estaba ahí. Pero cuando el reino de Israel, ya Israel se establece en Canaán, David trae el arca de la alianza a Jerusalén y posteriormente Salomón su hijo va a construir el templo. Entonces ya no habrá tabernáculo, ahora será el templo de Israel, estará en la ciudad del rey, en Jerusalén, y ese primer templo lo construye Salomón y por eso pues él va a ser muy conocido por la construcción del templo. Hemos dicho que escribió el Cantar de los Cantares. También he mencionado el libro de Proverbios y he omitido un libro. Hay otro que también escribió Salomón. ¿Cuál fue? Proverbios, Cantar de los Cantares y otro más que tenemos en la Biblia y que no lo he dicho.
Me quedo ahí callado unos segundos por si alguien está escribiendo, pero bueno, yo voy a ir avanzando. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Algunos te dejo, yo siempre te digo todo lo que se sabe, ¿eh? Y entonces dicen, hay algunos por ahí, algunos maestros, que ponen en duda la autoría de Salomón como el autor del libro de Eclesiastés, algunos, porque aunque Salomón es hijo de David y se convierte en rey de Israel, él está en Jerusalén, y en el libro de Eclesiastés, mira, si quieres lo podemos mirar un momentito, para que vosotros conozcáis pues todas esas cosas, ¿no? Cuando dice ahí en Eclesiastés 1.1, palabras del predicador hijo de David, rey de Jerusalén, ¿vale? Y en el versículo 12 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Vale, algunos dicen que al decir eso ahí se puede estar refiriendo que era rey de Judá, porque dice yo fui predicador, perdón, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Dicen, ¿por qué dice así en Jerusalén? Porque después se divide el reino, reino del norte y reino del sur. Y el reino del sur, Judá, tenía Jerusalén. Pero no es un detalle significativo como para poner en duda que Salomón hubiese escrito el libro de Eclesiastés. No hay suficiente argumento, hay más a favor que en contra. Pero bueno, yo te comento todo lo que hay y para que sepas que hay por ahí algunos, siempre hay algunos que buscan mirar ahí con lupa y ver algún detalle para criticarlo. Esto es un libro de poesía, Proverbios, Cantares y Eclesiastés son poesía, y por lo tanto su lenguaje y su forma, su gramática, todo se tiene que ver desde esa perspectiva. Libro de poesía. Entonces la forma de, tú ya notas, ¿no? Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Está claro que era hijo de David. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Qué otro hijo de David pudo haber escrito Eclesiastés? Cuando tú lees Eclesiastés y lees Proverbios y lees Cantares, tú te das cuenta que se sigue en un mismo estilo y Salomón reinó durante 40 años. Si miras en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 42, los días de Salomón, que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Entonces, todas estas descripciones encajan a la perfección con lo que dice el libro de Eclesiastés. Él era el rey, el hijo de David, él es el rey de Israel, él reina durante 40 años. Todos esos detalles encajan perfectamente aquí dentro de lo que se explica en el libro de Eclesiastés. Y su estilo es un libro sabio, es un libro de sabiduría, y es un libro que contiene las referencias que contiene, encajan con lo que fue la vida de Salomón. ¿Cuáles fueron los aspectos más destacados de su vida? Bueno, podríamos así resumiendo que cuando llegó al trono buscó a Dios y Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera. Salomón reconoció humildemente su incapacidad para gobernar bien un pueblo tan grande y sin mostrar codicia por riquezas, porque si Dios te dice pídeme lo que quieras que yo te lo daré, sin condiciones, cualquiera podía haber dicho, ay, pues dame riquezas para que Israel, aún justificándose, ¿no? Para que Israel sea una nación rica y tal y no sé qué. Pero no, o sea, él pidió sabiduría. Ya iremos viendo todos esos detalles mirando el texto en la Biblia, pero recuerda, estoy haciendo una introducción y un poco de resumen. Desinteresadamente le pidió a Dios sabiduría. ¿Por qué? ¿Para convertirse en un hombre famoso? No, como hemos dicho, fueron buenos sus comienzos. Él pensó, si tengo que gobernar justamente al pueblo de Dios, necesito ser un hombre muy sabio, porque eso no va a ser fácil, y por eso Dios
y por eso le pidió a Dios sabiduría. Y ya veremos que Dios, pues no solamente le dio sabiduría, sino para recompensar su actitud desinteresada, también le dio riquezas. Así este día, dirá allí más adelante, te adelanto un versículo, así este día el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, dice allí el texto bíblico. Pero como antes también te dije, también vivió en paz. Mientras que todos a sus alrededores había guerras y eso, con Israel había paz, no era un tiempo de guerra, no era un tiempo de dificultades, fue un reinado de paz. Y eso propició la construcción del templo de Jerusalén. Dios sabe todas las cosas y Dios lo tenía todo preparado, perfectamente preparado. Ahí estará, comentaremos aquel juicio famoso de las dos madres, ¿verdad?, que trajeron a su hijo. Bien, si tenéis vuestras Biblias abiertas en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4, se introduce ya el final de la vida de David. Dice que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Tú sabes que lo que significa eso en el texto original, nunca la conoció, es que no tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Por qué? David tuvo otras mujeres, bastantes mujeres también. ¿Alguno sabe cuántas mujeres tuvo David? Salomón igual sí os acordáis porque lo repetimos más a menudo. Pero ¿cuántas mujeres tuvo David? Pero sus esposas también eran ya mayores. Y entonces, como dice, era avanzado en edad, estaba viejito ya, entonces era el ocaso glorioso de su reinado, y era tan viejo que ni siquiera conseguía entrar en calor por sí mismo. Eso a veces puede pasar, ¿no? En algunos casos hay personas mayores, que ahí está mi mamá, que está así delicada de salud, y tú tendrías que ver, por ahí he visto, ahí está mi hermana conectada, mi hermana sabe, ¿no? Se mete en la cama y tiene calefacción en su casa y hay que echarle 2, 3 mantas, la colcha, la chaqueta, el no sé qué, y se queja que tiene frío. Bueno, a veces es eso, es ya por el estado físico, que la persona no nota el calor y tiene esa necesidad. ¿Y cuántos años tenía David? No era tan viejo. Tendría alrededor de 70 años en ese momento. Pero parece más viejo que los años que tiene. Era como que, por así decirlo, como si en kilometraje hubiese envejecido más. ¿Qué quiero decir con eso? Te estoy utilizando la metáfora de un coche, de un vehículo. Por ejemplo, tú te compras un coche y lo usas para irte de vacaciones una vez al año, mucho tiempo lo pasa en el garaje guardado, duerme siempre a cubierto ese coche, le haces todas las revisiones, lo cuidas bien, y ese coche le haces pocos kilómetros al año, 5.000, 6.000 kilómetros al año, y lo tienes todo bien cuidado, y puede el coche tener 30 años y estar impecable. Pero tú te compras un coche y lo usas cada día para trabajar, lo cargas con peso, le haces kilómetros al año, le haces 60.000 kilómetros al coche, y cuando ese coche tiene 10 años ya está para que lo tires a la basura, ¿no? Ya está envejecido y le tendrías que poner prácticamente el motor nuevo. Algo así le pasó a David. Cuando analizamos su vida,
nos damos cuenta de que pasó desde su juventud, desde que era un adolescente, pasó con penurias, lo vemos en sus años de jovencito huyendo de delante de Saúl para salvar su vida, de aquí para allá, comía mal, pasaba frío, se desgastaba, dormía en cuevas. Eh, y guerras siempre luchando contra los enemigos. Y no olvidemos un detalle importante, el pecado de David. Eso es muy significativo. Cuando no estamos estudiando a David, vamos a estudiar a su hijo, pero nos estamos introduciendo, ¿no? Porque el hecho de hablar de Salomón tiene la implicación de que era hijo de David. Y estamos viendo el final de la vida de David. Cuando tú lees algunos salmos de David y él habla de su pecado, por ejemplo, dice ahí en un salmo, mientras callé, o sea, David estuvo como un año sin reconocer su pecado, sin confesarlo, hasta que Dios envió al profeta Natán, lo tuvo que confrontar Dios, la vergüenza que él sentía, lo mal que se sentía, lo llevó a estar ese año así como intentando evadir, pero él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, mi verdor se volvió en sequedad, o sea, él habla de que soy un gusano, o sea, él tiene 70 años, no es muy viejo, pero está viejo, su cuerpo está desgastado, ha sufrido mucho. Hermanos, el pecado en nuestras vidas deja huella. Nuestro cuerpo sufre la vida, el tipo de vida que llevamos. Es como si él hubiese vivido la vida de 4 o 5 hombres cuando llega a sus 70 años. Si quieres que te muestre un contraste, por ejemplo, Moisés, si lees allí al final del libro de Deuteronomio, cuando él va a morir, allí dice que fueron sus años 120, mucho más que David, y dice que no, hasta el último día no perdió su vigor, ni sus ojos se oscurecieron. Qué distinto, qué diferencia con David. Y fíjate que David está reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Moisés escribió 5 libros en la Biblia. David aportó su parte, fue muy importante. La mayoría de los salmos los escribió él. En fin, buscas paralelismos y fueron hombres que estuvieron allí en lo alto, e hicieron grandes hazañas para Dios, llevaron al pueblo adelante cada uno en su situación de una forma gloriosa. Pero ¿cuál es la diferencia? El fin de los días de Moisés y el de David es distinto. Bueno, principalmente el problema está en el pecado. No te olvides, según qué pecado, según qué vida, porque nadie es perfecto, Moisés no era perfecto y cometió errores, pero el pecado de David y callarlo durante un año lo destrozó en su estado de ánimo y eso afecta al físico sin duda, evidentemente también. Suena extraño, ¿no? Suena extraño, ¿no? Que digan, le buscaron a una joven virgen muy hermosa para que durmiese a su lado. Puede parecer como inmoral, ¿no? Como decir, vaya, esto... Pero esto era como muy natural en los tiempos de los que estamos hablando, en los reyes. Ya hemos dicho que David tenía varias esposas. De momento nadie me ha escrito aquí cuántas esposas tuvo David. Por ahí los últimos comentarios ha sido Zenbay saludando. Un abrazo Zenbay para Zenbay allí a México, a todos los hermanos que hay para allá. Hace tiempo que no me pregunta cosas Zenbay. Bueno, nos puede parecer extraño, pero ahí el texto se preocupó de decir y nunca la conoció. Claro, David ya no estaba físicamente, no estaba ni para estar con mujeres. Esto tenía que ver más con una costumbre. No tenían mantas térmicas, no tenían... Entonces pues parece que era un recurso curioso, ¿no? Pero un recurso que se utilizaba para hacer entrar en calor a una persona, que alguien durmiese con él y le podía dar ese calor. Es, esto era, vamos a decir así, como un tratamiento médico del mundo antiguo.
la medicina ha cambiado mucho y las costumbres, entonces pues estas cosas han cambiado. El historiador Josefo, que muchas veces recurrimos a él para encontrar datos históricos sobre tiempos así contemporáneos, un poco posteriores a la Biblia, Josefo describe en su libro Antigüedades de los Judíos, él lo describe como un tratamiento médico y llama a estas personas que dormían con, en este caso el rey, los llama siervos. Entonces eran algo así como un remedio médico de esa época, ¿no? Aquí cuando dice en el versículo 2, le dijeron por tanto sus siervos, también esta palabra siervos aquí, Josefo el historiador dice que se refiere a los que practicaban la medicina en el reino. Aquí cuando dice sus siervos le dijeron, vamos a buscar una joven virgen que duerma con el rey y le dé calor y tal. Era algo así pues la medicina que había en esa época. Entonces, bueno, podía haberse convertido en una de las concubinas de David, pero no mantuvo relaciones con ella, porque ya no estaba para esas cosas. Si la hubiese tomado como esposa, como antes hubiésemos dicho, como antes decíamos, pues tampoco hubiera pasado nada porque David tenía varias esposas y esto entraba dentro de lo normal en esa época. No es normal para Dios, normal para los hombres. Porque recuerda que la Biblia nos enseña que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En ningún caso en la Escritura Dios planteó que los seres humanos pudiesen tener varios cónyuges. No, o sea, solamente un hombre y una mujer, es cosa de dos, no de más. Pero en la antigüedad y en estos pueblos antiguos, pues existía esa costumbre de que hubiese reyes, hubiese hombres ricos, poderosos, que tenían varias mujeres. Y eso pues no era mal visto a nivel social. Delante de Dios no era lo correcto, no era lo ideal, pero ahí entra la parte permisiva de Dios, en la que por culpa del pecado de los hombres y la dureza de sus corazones, pues Dios permitía según qué cosas, en cosas que hemos hablado relacionado, la esclavitud, en esos términos profesionales, la poligamia, tener así más varias esposas, Dios permitía según qué casos, ¿no? No era sabio para David tener más de una esposa, pero no era ilegal y Dios lo tolera. No es lo que Dios espera de él, pero lo tolera. De todas formas, tú ya te das cuenta que esto no es una justificación para que hoy en día alguien diga, pues yo voy a tener varias esposas porque David las tuvo y Dios no lo condenó por eso, ¿no? Bueno, ya te estoy diciendo que los tiempos eran muy distintos y las costumbres eran diferentes y Dios a veces permite cosas según las circunstancias y las costumbres de la época. Igual que hoy en día no tenemos esclavos, hoy en día tú puedes ser un empresario y tener una relación laboral con otros hombres, con otras personas. En algunos términos se podría buscar similitudes con esa esclavitud que había en Israel y que Dios permitía, pero no era exactamente lo mismo. Los tiempos cambian, ¿no? Después, Adonías se condenará a sí mismo a la muerte al pedir a Abisag como esposa. Su petición solamente sería tan indigna si Abisag le hubiera pertenecido a David como concubina. Abisag, estoy hablando de la sunamita, o sea, en la historia, más adelante, Adonías va a tomar a esta joven como su esposa. Bueno, ya lo iremos viendo algunos detalles. Entonces ellos escogieron a alguien elegible para el matrimonio, para concubina. Él no consuma el matrimonio, pero parece que entienden que entra a ser como una especie de concubina del rey. Por eso a continuación, cuando Adonías la toma como esposa, pues esto tuvo problemas. Era sunamita. Un detalle, ¿no? ¿Por qué digo así? Era sunamita. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque
desde tiempos antiguos muchos han querido asociar a esta joven mujer hermosa, joven, y que era sunamita, con la sulamita de la cual habla el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 6:13 dice: vuélvete, vuélvete, oh sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Bueno, es una teoría. De acuerdo con la teoría, mientras ella ministraba a David, ella se envolvió románticamente con su hijo Salomón, y después fue el sujeto de su poema de amor. O sea que hay, pero repito, es una teoría, no aparece en la Biblia para nada que esto pudiera ser así, pero algunos han querido ver eso, de que esta Abisag Sunamita tuvo el romance después con su hijo, con el hijo de David, con Salomón. Bueno, ¿qué podemos decir de esta conjetura? Hay algo que podemos eh, aceptar o no. Las palabras en la Biblia son distintas. Una cosa es sunamita y otra cosa es sulamita. En el hebreo es la palabra sunem y sulem, y son dos palabras distintas. Sunem es una ciudad actualmente, un pueblo actualmente que se llama Solem, que estaba a 11 kilómetros al sureste de Nazaret y a 5 kilómetros al norte de Jezreel, en el territorio de Isaacar, y fue visitado por Elías. No hace mucho que estudiamos a Elías, lo vimos, ese detalle. Entonces no hay ningún fundamento la sulamita era de otro lugar, no es un error ortográfico. Bien, para avanzar un poquito más, porque no estamos estudiando a David, evidentemente, como hemos dicho, ahí tenéis más información sobre lo que hablábamos, pero vámonos al versículo. A ver qué versículo podemos retomar aquí para no leer todo. Vamos a leer, David está en sus últimos días, y en el versículo 11 dice: entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Bueno, no hemos mencionado ese detalle. He mencionado a Adonías, que se quedó con esta joven virgen que le daba calor a David, y pues parece que por su cuenta propia, por su iniciativa, dijo: yo me pongo a reinar aquí. El padre está incapacitado en cama, pero no es la voluntad de Dios. Los tres primeros reyes Dios señala y dice: este tiene que reinar: Saúl, David y Salomón. Entonces Natán es el profeta, y entonces el profeta interviene y viene a Betsabé y le dice: ¿no escuchaste que Adonías está reinando y David no se ha enterado de eso, no tiene la aprobación de David? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. O sea, la situación era delicada porque Adonías quiere ser el rey, ha empezado a reinar y sabe que Salomón es una amenaza para él al reino. Así que está dispuesto a eliminarlo, y a Betsabé, su madre, también, claro. Entonces Natán interviene ahí. Recuerda que está dirigido por Dios todo esto. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? David no lo sabía esto. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y afirmaré tus razones. Todo esto lo están planeando Natán con Betsabé para que el rey se entere. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey. El rey era muy viejo. Recuerda, muy viejo se refiere a desgastado. No era tan viejo en años, pero se veía muy viejo. Y David era muy viejo, o sea, David estaba mal, físicamente estaba mal,
y Abisag sunamita le servía. Allí estaba la joven virgen. Y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Pero he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no lo ha convidado. Y entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién ha de estar sentado en el trono de mi señor el rey después que él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra, y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mi siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaia, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después que él? Vaya, fíjate qué situación. Siempre ha habido, en la historia de los reyes, siempre ha habido estas conspiraciones y estos afanes por querer ser rey. ¿Por qué? Porque el rey tiene todo el poder, es el soberano, lo que él dice se hace, él manda, todos le obedecen y él disfruta de todos los placeres y de todo lo que él quiera. Pero ¿qué dijo el rey David? Llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y David juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. ¿Notas lo que está presente de David? Jehová redimió mi alma de toda angustia. Hasta en estos momentos se acuerda de su pecado, reconoce la misericordia de Dios después de que él era culpable y merecía el juicio, pero Dios me ha redimido de toda angustia. Dice que yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Versículo 33. Y les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, o a Gión. Se escribe con H intercalada, lo puedes pronunciar ahí como tú veas, ¿no? A veces es un poco confuso cómo pronuncias la H esa intercalada. Algunos dicen Gijón, en España hay una ciudad que se llama Gijón, pero se escribe con J, otros lo leen Gión. Allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Y bueno, ahora David lo que está organizando es un acto oficial para declarar quién va a ser rey. Tocaréis trompeta y diréis: ¡viva el rey Salomón! ¡Viva el rey Salomón! Y allí lo ungirá el sacerdote. Eso era algo clave que Adonías no ha recibido. Nadie ha ungido a Adonías como rey. Versículo 35. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí.
porque dice, porque a él he escogido para que sea el príncipe sobre Judá y sobre todo Israel. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Bueno, quiero resaltar este detalle. Dios está detrás de esto. O sea, no parece que de pronto dices, bueno, David está decidiendo, ¿no? No, mi hijo tiene que reinar y tal y no sé qué. Todo esto queda confirmado en la Biblia. Ahora no nos estamos parando a ver todos esos detalles, pero todo esto está confirmado porque Dios le da instrucciones a David acerca del reinado de Salomón. Ya hemos visto después, antes en el resumen, que Dios va a respaldar a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Le encarga la construcción del templo, se lo dijo a David, yo te daré los planes, pero el templo lo va a edificar tu hijo Salomón. Entonces, aquí está el reconocimiento. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. ¿Por qué no siguieron a Adonías el pueblo? Porque el pueblo reconoce a David como rey. David, a pesar de su pecado y de las cosas malas, siempre fue reconocido como el rey, el más grande, ese hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos muestra que a pesar de nuestros pecados, Dios es misericordioso y tu pecado delante de Dios queda limpio, queda perdonado. Hasta el día de hoy tú sabes que en la bandera de Israel figura la estrella de David. Bueno, voy a responder yo porque nadie ha respondido aquí. ¿Cuántas esposas tenía David? 8 esposas, según la Biblia. Mical, que era hija de Saúl, Ahinoam, de Jezreel, Abigail, Maacha, otra se llamaba Jahit, Abital, Egla y Betsabé. Fue la última de las esposas que tomó. Tenía algunas concubinas. Estas eran las esposas oficiales, como la que hemos mencionado anteriormente, que aunque no llegó a tener relaciones con ella, dice que nunca la conoció, pero contaba como concubina. Bien, ya tenéis la respuesta, si no lo sabéis. 8 esposas, si algún día necesitáis responder a eso, acordaros. Los nombres igual va a ser más difícil que os los aprendáis, porque algunos nombres son un poco... Mical deberíais saberlo, porque la hija de Saúl se la entregó Saúl como esposa cuando él venció a Goliat y sus victorias, ¿no? Y Betsabé, pues claro, muy conocida por todos. Bien, ¿y Adonías entonces qué hizo? Cuando se entera de que acaban de ungir a Salomón por rey. Pues dice que lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias, buenas nuevas. Y Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente, nuestro señor el rey ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de
Joiada, y también a los cereteos y los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y he allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno al hombre el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Los que estaban con Adonías celebrando: Adonías el rey, al escuchar todo esto dijeron: wow, no podemos quedar mal con David, no podemos quedar ahora más con el rey Salomón. Se levantaron todos y dijeron: no vamos, estamos aquí celebrando, esto no nos conviene. Y se fue cada uno por su camino. Pero Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Adonías se vio con la cabeza cortada. Él reconoce que no se puede enfrentar a Salomón. El pueblo obedece a David. El pueblo son fieles a David y ahora a Salomón, porque David ha dicho: este es el rey. Entonces Adonías quiso, muy listo él, pensando que el rey ya no iba a decir nada y no pensaba bien, y él dijo: me hago con el trono, y ahora se da cuenta que su vida corre peligro. Pero ¿qué dijo Salomón? Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Ese es un buen comienzo en la vida de Salomón. Recuerda este principio: tener un buen comienzo no asegura tener un buen final. Muchos hombres comenzaron bien, terminaron mal. Uno de ellos, Saúl, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado como el primer rey de Israel. Muy buen comienzo, escogido por Dios, puesto en el reino, con victorias, con triunfos, pero terminó muy mal. Salomón empieza muy bien, después se vuelven las cosas muy mal, pero el final parece que se recompuso un poco, y testimonio de ello pues es el libro de Eclesiastés que antes hemos mencionado. Una reflexión a entender que todo lo que él consiguió en la vida, las riquezas, la fama, el poder, al final todo eso es vano, todo eso es algo vacío, no tiene ningún valor. Lo verdadero, lo importante es lo que dice. Acuérdate, le dice a los jóvenes: acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales ya no tengas en ellos contentamiento. La reflexión del libro de Eclesiastés es: no te dejes engañar, las riquezas, el poder, la fama no son valiosas, no te van a hacer feliz. El temor a Dios es lo que importa. Bueno, nos queda por delante un recorrido, no sé cuántos estudios, pero vamos a tener que ver unas cuantas cosas sobre la vida de Salomón, así que si Dios nos lo permite, pues vamos a ir poco a poco viendo. Te voy a dejar con dos preguntas: si las sabéis ya, las respondéis aquí en el chat. Si no, el próximo día que volvamos aquí a esta serie, a ver si habéis investigado y lo sabéis. ¿Cuántos proverbios escribió Salomón? ¿Y cuántos cantares? ¿Cuántos proverbios escribió Salomón?
y cuántos cantares? A ver si sabéis la respuesta. Y el próximo día desvelamos la respuesta y si alguien lo sabía y lo escribió por ahí. Pero mira, nos tenemos que despedir porque ya son las 10 de la noche, 10:02, así que hemos cumplido con nuestra hora de estudio bíblico. El día 5 de enero ya lo dejamos atrás. Aquí en España es la noche de los Reyes Magos, mañana es festivo, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. No voy a explicar nada porque ya lo hemos estudiado en nuestra serie acerca de Navidad hace poquito. Pero sí que me despido de vosotros, ya emplazándonos hasta mañana sábado, 9 de la noche, si Dios nos lo permite. Aquí estaremos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Recibid un abrazo, que el Señor os bendiga y si Dios nos lo permite, ahí nos vemos otra vez mañana. Un abrazo.